Tal cual les anunciamos hace unos instantes, nada más es un gusto recibir en BTV Noticias al presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. ¿Cómo le va, Wilfredo? Muy bienvenido. Bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias por su tiempo, que ha sido incesante, además, el trabajo de la Corte desde hace unos meses a esta parte. Bueno, por el comienzo queremos consultarle a propósito de estas firmas, dada la relevancia de lo que se ha dado este fin de semana, en el marco de este eventual plebiscito, porque aún falta que sea avalado por la Corte Electoral, por la reforma de la Seguridad Social, campaña hecha por el PIT-CNT. En este caso, 430.000 firmas se han recolectado, según dijo la central sindical. Por parte de la Corte, de ahora en más, ¿cuáles son los pasos a seguir para que finalmente sea avalado, que se concrete esta instancia electoral? Sí. En primer lugar, la Corte coordinó con la presidenta de la Asamblea General, que es quien recibe el proyecto de iniciativa popular en materia de reforma constitucional, que las firmas que respaldan esta iniciativa fueran trasladadas el mismo sábado 27 a la Corte, fueron recibidas en esa instancia por los funcionarios encomendados a esa tarea y han sido preservadas en el lugar que se le destina este tipo de material plebiscitario. La Corte ya definió que trabajarán en un horario extendido 40 parejas de funcionarios con el debido contralor partidario y calculamos o estimamos que en un correr de los 40 días podamos tener una información de si se alcanzó o no se alcanzó el número necesario, es decir, el 10% del total del Registro Cívico Nacional, cerrado el día en que han sido entregadas las firmas. Exactamente. Doctor, le hago una consulta, porque evidentemente en cada plebiscito son muchas las dudas que surgen al respecto. Se habla de un descarte. Evidentemente uno puede suponer diferentes tipos de incorrecciones en el número de credencial, otras variantes. ¿Hay estimativamente un porcentaje que la Corte tenga en el que más o menos se mueve la cantidad de descarte que habitualmente hay? Sí, primero tenemos que diferenciar un referéndum, que es un instituto de democracia directa también, de una iniciativa de reforma constitucional. ¿Por qué tenemos que diferenciarla? Porque el referéndum, el recurso de referéndum, es presentado con firmas también, pero además con huellas digitales. Es decir, que lo que la Corte coteja estrictamente son las huellas digitales, porque cuenta con dactilóscopos, además, y con un plantel informativo muy importante en esta materia. En cambio, las iniciativas populares en materia de reforma constitucional solo incluyen firmas. Es decir, que el trabajo es un poco más lento, si se quiere, porque hay que cotejar una firma con otra. El cotejo de impresiones digitales, en cambio, es más rápido, más efectivo por parte de los técnicos correspondientes. Entonces, los porcentajes pueden variar y no quiero tampoco que los porcentajes que han habido en otras instancias puedan ser usados para encerrar el trabajo que recién se va a iniciar en estos días. Bien. Otro plebiscito que está en ciernes es el que impulsa Cabildo Abierto por una deuda justa. Bueno, ha mencionado su líder Guido Manini Ríos, el senador, que aún no estaban seguros de realizar, concretar por lo menos la entrega de firmas, que iban a guardar. Pero ellos decían, bueno, no lo haremos para estas elecciones, pero sí pensando en el balotaje. ¿El sistema lo permite? ¿Se puede hacer esto? ¿Se pueden entregar firmas pasadas esta primera instancia de elecciones nacionales y luego en una segunda instancia de balotaje? ¿Es probable que se pueda concretar? Bien, la Constitución dice que para que una iniciativa de reforma constitucional sea sometida a plebiscito en la elección nacional, es necesario presentar las firmas, los respaldos correspondientes y la iniciativa propiamente dicha por lo menos 6 meses antes de dicha elección. Por eso venció ya el plazo del 27 de abril
para la elección del 27 de octubre. Exacto. Es decir, que el 27 de octubre solo va a ser sometida a plebiscito si es que se alcanzan las firmas, esta referida a la seguridad social y también la que ha presentado un conjunto de legisladores que a través de otro procedimiento también previsto en la Constitución, vinculado con los allanamientos nocturnos, sí, fue presentado en su oportunidad. Estas dos, la primera segura, la segunda en cuanto se cotejen las firmas y se verifique de que efectivamente se alcanza el número necesario. Con respecto a las iniciativas que se presenten después sí, de esta fecha, la Corte Electoral las estudiará y ahí definirá cuándo y si es pertinente someterlas a plebiscito. Yo no puedo ni quiero, pero más que nada no puedo adelantar criterio, porque si lo adelantara podría ser objeto de una recusación, porque claro, la Corte Electoral tiene que pronunciarse como juez en esa instancia y definir en esa instancia, con la integración que tenga en el momento de recibir las adhesiones correspondientes, si corresponde o no someterla a plebiscito y cuándo. ¿Y cuándo? Porque podría ser el caso de que hubiera o no balotaje, porque estamos hablando de algo que no sabemos exacto, si efectivamente va a suceder, si no podría ser en las municipales, o las municipales no ingresan dentro de esas elecciones como supuestamente dicen quienes impulsan este plebiscito, dice la Constitución. Mire, en este tema hay dos bibliotecas, los que opinan con criterios jurídicos en un sentido y en otro. Bien. La Corte se pronunciará en su oportunidad. Bien, correcto. La última con respecto a plebiscito, porque vamos a pasar a otros temas, es simplemente para ajustar números. El 10% de los habilitados lo vinimos a conocer en realidad hace pocas semanas atrás, cuando la Corte dio el número de habilitados para esta elección. No es así. ¿No es así? No es así. Lo que hace semanas dio la Corte Electoral fue el cierre ficto del padrón para las elecciones internas de los partidos. Ah, correcto. En cambio, con respecto al 10% sobre el que se calcula el porcentaje necesario para alcanzar la firma, es el padrón que se cerró el mismo día en que se entregaron las firmas. Es decir, que la cifra es distinta. La cifra no es diferente, sustancialmente claro, diferente, pero es diferente. Pero es diferente. ¿Son más de 270.000? Sí, son 276.151 firmas las que deben ser alcanzadas. Y le pregunto, cuando se llega, es decir, cuando la Corte tiene corroborado que se llegó a ese número, se terminó el trabajo. Es decir, se dice se alcanzó la cantidad necesaria. Si se alcanza esa cifra, sí. Perfecto. Así es. Bueno, le quiero preguntar sobre cómo se viene trabajando por parte de la Corte. Ya estamos a nada del 30 de junio, que es la primera instancia de este largo proceso electoral uruguayo por las internas partidarias. Han trabajado incesantemente hasta preguntarle por lo menos cuántos son los partidos registrados para esta jornada cívica. Bueno, también en jornada no obligatoria, además, para la ciudadanía. Para la ciudadanía, pero sí para los partidos. Para los partidos, sí, correcto. Sobre esto podemos dar cifras aproximativas y le voy a explicar por qué. Porque si sumamos los partidos que vienen reconocidos del periodo anterior, más los que tramitaron su personería en este periodo, el total es de 23. Pero es importante tener en cuenta que por lo menos hay un partido que ya ha anunciado que va a hacer acuerdo con otro y que va a participar como agrupación nacional de ese otro partido, es decir, que no usaría el lema. Ya ahí, en principio tendremos una baja. Es probable que algún otro partido tampoco participe. Y también tenemos la situación de aquellos que, porque esto ya ha ocurrido en periodos anteriores, que no lleguen a cubrir por lo menos 500 candidatos al órgano deliberativo nacional en todo el país. Esos partidos tampoco van a poder participar y por lo tanto se les dará de baja. También, después de la elección, si tienen por lo menos 500 candidatos, pero no obtienen 500 votos,
tampoco van a poder participar en octubre. Así que las cifras van a poder ser ajustadas en el correr de las próximas semanas y los próximos meses. Recién decía Rosario cuando lo presentaba que ya venían con jornadas de muchísimo trabajo. Una que fue obviamente cobertura de todos los medios tuvo que ver con aquellos que sacaban por primera vez su credencial y bueno, una vez más vimos las colas en la Corte Electoral más allá del amplísimo margen que se dio en ese fin de semana y todos los anuncios previos que veníamos haciendo de que se terminaba el plazo. Terminado ese plazo, ¿muchos jóvenes quedaron sin hacer el trámite? Las estadísticas proyectadas por nuestros técnicos establecían que debían inscribirse en este periodo 244.000 personas y en total las inscripciones alcanzaron la cifra de 248.000, es decir, más de lo previsto. Esto no quiere decir que no haya quedado gente sin inscribir, pero estas cifras se explican, entre otras cosas, porque hubo gente que debió haberse inscrito en el periodo anterior y no lo hizo. Y se inscriben en esta oportunidad, por ejemplo. Es decir, que también las cifras, y además las cifras estimativas siempre son relativas. De todas maneras, podemos decir que pese a que en este periodo tuvimos la pandemia de por medio, lo que demoró la labor, sobre todo la labor de ir a los pueblos del interior del país a promover la inscripción cívica, la Corte Electoral pudo ponerse al día y cumplió ampliamente los objetivos planteados. Doctor, ¿qué sucede con esas personas que llevaron a sus hijos, o bueno, a menores que fueron a realizar el trámite y no pudieron concretarlo? ¿Sucede algo en particular? Bueno, la inscripción cívica es obligatoria como base del sufragio, es decir, no se puede sufragar, no se puede ejercer el voto si no se tiene credencial cívica, es decir, si no se ha inscrito en el Registro Cívico Nacional. Esto también nos caracteriza como sistema electoral. En muchos otros países se vota con la cédula de identidad, por ejemplo, o con algún otro tipo de documentación. Nosotros tenemos un documento que es el documento electoral para votar y los pide la Corte Electoral. Es decir, que quienes no se han inscrito, naturalmente, por lo pronto, no van a poder ejercer sus derechos cívicos en este periodo. Pasibles tampoco de sanciones porque no están en el padrón. Tendrán que esperar a que se reabra el periodo inscripcional el año próximo, después de las elecciones departamentales y municipales. Bien. Doctor, más allá de todo lo que ha explicado del tema de los plebiscitos y de lo que hay que esperar para efectivamente decir cuáles llegan, cuántos serían y en qué momento, esto significa que para la Corte Electoral, le estoy hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista del trabajo que queda por delante. Sí, en cuanto a los plebiscitos de iniciativa popular, como dije, hemos destinado 40 parejas de funcionarios a elaborar esta tarea, que va a ser la tarea principal para ese conjunto de funcionarios que habrán de trabajar a lo largo de 45, 50 días. Esa va a ser su tarea principal. Simultáneamente, naturalmente, tendremos que seguir trabajando en todos los actos preparatorios de la elección interna de los partidos, que es el objetivo principal en lo inmediato. En ese sentido, estamos ya transitando un periodo de inscripción de registro de hojas electorales, perdón, de hojas de votación, que habrá de comenzar seguramente en los próximos días. Hemos construido un sistema de gestión de partidos informatizado que va a ser mucho más transparente toda la información para todas las agrupaciones en materia de cesión de números, renuncia de números, solicitud de números que identifican a las hojas de votación en nuestro sistema. También todo lo que tenía que ver con el registro de hojas de votación y la carga de la nómina de candidatos, tanto al órgano deliberativo nacional como al departamental. El propio sistema va a estar cotejando que se cumpla con la paridad de género, por ejemplo, que antes hacerlo en forma manual llevaba una demora muy considerable. Ahora se va a hacer, como se hizo por otra parte en el 2019, el cotejo de manera informática, y se va a simplificar los trámites en ese sentido, y la tarea de las juntas electorales, que es la principal en este tema, habrá seguramente ser
ser mucho más fluida hasta el 31 de mayo, que es el plazo último para el registro de hojas de votación. Perfecto. Wilfredo Penco, gracias por su disponibilidad, por su tiempo, por conversar con nosotros y brindarle a la ciudadanía más información al respecto de estos temas. Gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Es momento de